Bienvenidos a La Catequesis, el programa radial para todos los hijos amados de Dios que anhelan profundizar en el conocimiento de su fe católica. Conducido por Joes Valencia y Mónica Meneses, catequistas de la Arquidiócesis de Medellín. Prepárense para explorar las enseñanzas sagradas, descubrir la riqueza de la tradición en nuestra religión católica y fortalecer su relación con nuestro Creador. Bienvenidos. Queridos oyentes, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa La Catequesis. Estamos hoy, como cada 8 días, compartiendo con ustedes experiencia de fe y dándole gracias a nuestro buen Dios por permitirnos este espacio de crecimiento, de formación e interacción con ustedes, nuestros queridos oyentes. Continuamos pedaleando en esta serie de las Sagradas Escrituras y hoy tenemos un libro muy especial e igual un invitado que nos va a ayudar también a conversar un poco y a entender más sobre este libro. Seguimos en los libros históricos y para este programa, contamos con don Vladimir. Don Vladimir, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos. Vamos a aprovechar este encuentro. Así es, don Vladimir, como le dice usted, aprovecharlo, a desmenuzar lo que más se pueda este hermosísimo libro, Tobías. Hoy vamos a conversar con Tobías. Pero hay que hacer una primera precisión con lo que acabas de señalarnos. En algunos textos aparece como uno de los libros históricos, pero debo compartir con nuestros oyentes y los catequistas principalmente que en la Biblia de Jerusalén y en la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Cheque aparece Tobías como uno de los libros de las narraciones, de los narrativos, y lo asocia al de Ruth, Judith y Esther. Pero en otros textos aparece como uno de los libros históricos. Yo estoy más inclinado a que es una narración, a que pertenece a esa categoría. Ese nombre de Tobías significa en hebreo Tobi-ya. Ahí hay como una expresión que nos pone muy cerca de Yahvé. Así es. Quiere decir mi bien es Yahvé. En otros textos bíblicos aparece el significado, pero es muy similar, como Tobías es lo mismo que Dios es bueno. Dios es bueno, eso me gustó. Y ese nombre aparece en otros libros de la Biblia. Es el nombre de personajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Esdras capítulo 2, versículo 60. O en Nehemías capítulo 2, versículo 20. También en el de Nehemías en el capítulo 4, versículos 3 y 7, aparece el nombre de Tobías, pero como un nombre genérico, no referido al personaje del libro de Tobías. Dios, hágame el favor, vea, ya fuimos arrancando, queridos oyentes, y dándoles pinceladas de cómo va a estar de carnudo el tema de hoy. Pero antes de darle desarrollo completo a este hermosísimo libro, arrancamos, don Vladimir, entonces, ¿cómo se debe? Con la oración. Catequizando desde la oración. Señor Jesús, donde dos o más se reúnen en tu nombre, nos has prometido que allí estás en medio de ellos. Pues Señor, tú sabes bien que hoy, aquí, estamos reunidos a través de las ondas de la Bari, a través de los medios digitales, los catequistas, los oyentes permanentes del emisora Minuto de Dios, los ocasionales, los que están de paso, pero todos nos juntamos en tu nombre, llamados por ti, reunidos por ti,
convocados por ti. Y que efectivamente se cumpla esa promesa que está en tu palabra. Queremos estar aquí reunidos por ti, convocados por ti, respondiéndote a tu llamada. Y que efectivamente estés en medio de nosotros y por esa razón nos abras la mente, el corazón y la existencia para entender mejor tu palabra y para convertirla, esa palabra, en una guía para la acción en la vida diaria. Amén. Amén. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. De hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Él es capaz, Señor. Él es capaz. Es capaz. Sí, es capaz. ¿Y para hoy? Así es, y para hoy vamos entonces, como lo hablábamos ahorita al principio, antes de darle paso a la oración, hoy el libro de Tobías, Dios es bueno. Así es, ¿sí o no, Vladimir? Mi bien es Yahvé. Mi Dios Es bueno. amén, qué belleza. Ese nombre nos está recordando permanentemente esa realidad, que es una realidad que nos debe acompañar todos los días de la vida. Es decir, hoy y siempre. Porque no solo ese nombre en ese libro, sino en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la experiencia que tenemos es esa, la de que Dios es bueno, es infinitamente bueno. Así es. Y si eso cabe, también
misericordioso. Es correcto, esa bondad está permeada completamente de misericordia. Lo decíamos en un programa en estos días, don Vladimir. Qué triste que nosotros intentemos a veces aprovecharnos de la misericordia de Dios y no la vivamos completamente. ¿A qué nos referimos? A que a veces queremos, como entre comillas, abusar de su bondad, comportándonos de no una forma muy adecuada, y después no es que Dios me perdona, en vez de disfrutar de los beneficios de estar plenamente caminando en esa misericordia y esa bondad de nuestro buen Dios. Don Vladimir, una pregunta para poner también un poco en contexto a los oyentes de Minuto de Dios Radio, de Trilocos por Jesús, que también aprovecho para saludarlos. ¿En qué contexto histórico fue redactado el libro de Tobías y con qué intención? Ese libro aparece en un contexto de exilio, de destierro. Revela una realidad que tiene como circunstancia el haber sido sacados de su entorno, los judíos, de sus propiedades, de sus tierras, de sus comunidades. Y está en una condición, vamos a decirlo con un lenguaje coloquial de hoy, de arrimados. Entonces, ese es el contexto. Allí está como telón de fondo el destierro, el exilio, la lejanía con respecto a lo que ha sido su tierra tradicional, su entorno acostumbrado. Pero no lo hablamos desde el punto del hecho con Moisés, sino después cuando el imperio babilónico empieza a cesarlos, ¿correcto? Sí. Ok, es que inclusive yo creo que es un poco más trágica la situación, un poco más deprimente, hablándolo también como en términos un poco más actuales, porque pues ya estar yo acomodadito en mi zona de confort, o no tanto en mi zona de confort, pero ya tener como mi lugar seguro, entre comillas, en mi casa, mis vecinos, y lo que pasa ahorita, por ejemplo, con el desplazamiento forzado, o sea por fuerzas militares, armadas, o por, grupos armados de la ley, o por situaciones adversas con vecinos, eso también genera un poco como de mella en el corazón, o lo que pasa con muchos inmigrantes, don Vladimir. Correcto. Don Vladimir, ¿cuántos capítulos tenemos en el libro de Tobías? ¿Y son muchos, poquitos o apenas fue? El libro de Tobías tiene 14 capítulos, que son los siguientes. El primero, en la Biblia que yo uso, que es la Biblia de nuestro pueblo. Usamos los dos la misma, vea. Biblia del peregrino en América Latina, es Luis Alonso Cheque. Exactamente. Aparecen desglosados así esos 14 capítulos. El primero es sobre la vida y milagros de un deportado. Correcto. El segundo y el tercero, el 2 y el 3 capítulos, es sobre la desgracia de Tobit, es decir, el papá de Tobías. Ok. Que aparece con el nombre de Tobit. Entonces, hacer ahí claridad, queridos oyentes, porque escuché alguna vez a alguien que decía que es que Tobit y Tobías eran las mismas personas, y son padre e hijo. Es el papá. Es correcto. Y el libro es sobre Tobías, Sí, es correcto. el hijo de Tobit. Así es. Aunque Tobit tiene un despliegue de su rol, de su papel, muy grande y muy significativo, como vamos a mencionar ahora más tarde. Es correcto. En esos dos capítulos, el 2 y el 3, está también la desgracia de Sara. Es correcto. Una mujer pariente de Tobit y de Tobías que no ha podido concretar su matrimonio. Era la hija de Raguel, se llamaba. Hija de Ragués, que se ha casado 7 veces y no ha logrado redondear ¿Qué dice Curi? el matrimonio porque un diablo a su moneo se opone. Exactamente. Se aparece y no deja que se concrete ese matrimonio. Es correcto. El capítulo 4 son los consejos de Tobit
a su hijo, que son sugestiones, sugerencias, insinuaciones, Derrotoritos ahí, guías. mandatos Ok. del papá para el hijo, pero que nos revela que era lo que se usaba como moda de vida en una familia, en una pequeña comunidad, y lo podemos extender también al mundo judío. Una serie de consejos que tienen el entronque familiar, pero rápidamente los podemos extender a la comunidad y los podemos inclusive universalizar. Y vamos a volver sobre esto. El 5, el guía desconocido. El 5, el guía desconocido. Ese guía desconocido que va a acompañar a Tobías, lo que el papá lo manda a recuperar un dinero que había dejado con un pariente. Después vino la deportación, después vino como más difícil la situación social y política, y ya no pudo volver porque Tobit viajaba con frecuencia y era una especie de comerciante, eso diría, buen judío. Y esa plática se perdió, se quedó por allá, pero en ese tiempo se tenía como mucha claridad de que la había dejado en depósito y tenía como una especie de letra que decía que la plática estaba por allá. Manda a Tobías a rescatarla y en el camino Tobías conoce a Sara y se casa con ella. Pero ese matrimonio que logra concretarse Por la oración. es muy importante eso que acabas de decir, por la oración. Y también por el apoyo de ese guía desconocido, que es el arcángel Rafael. Así es. Que es el arcángel Rafael. El capítulo 6 es el viaje, es el recorrido de ese camino, de ese tránsito, de ese itinerario, una palabra que se usa mucho en la Biblia, camino, pero aquí es un camino acompañado por un arcángel. El 7 es la boda de Sara con Tobías. El 8, 9 y el 10 están llenos de la vuelta a casa, el regreso a casa. El 11 es la sanación de Tobi, el papá de Tobías había quedado ciego y prácticamente por la ceguera se había quedado como al margen de la vida social. No faltaba quienes se burlaran de él, porque siendo un judío bueno, cumplidor, por ejemplo, no dejaba que ningún judío quedara muerto, descampado. Él buscaba la manera, en medio de una sociedad hostil con ellos, con los judíos, de hacer la obra de calidad de enterrar a los muertos. Así es. Y se burlaban de él. Vea, ¿usted qué hacía? Lo que la ley manda y mire como si viviera de ciego. Y más porque en la época pues consideraban que ese tipo de enfermedades eran de cierto modo un castigo divino. Es decir, usted como que... Ese estigma. Exactamente. Orar también y Dios lo abandona. Pero vea la respuesta también. ¿Quién no cura a él? Así es. Y entonces el capítulo 12 es sobre la persona de Rafael de Lancani. Así es. El capítulo 13 es el cántico de Tobit, el papá. Yo lo he escuchado ese cántico. Hace un cántico, pero si uno lee con cuidado el libro, ese cántico es breve y con eso prácticamente se cierra el libro, pero lo que dice el cántico ya ha sido desarrollado un poco más ampliamente en el capítulo 4, en donde están los consejos que Tobit le da a Tobías para cuando Tobit, el papá, se muere. Así es. Y Como el testamento, Rina. hay un último capítulo que es el
14 es un epílogo, así lo titulan en la Biblia de nuestro pueblo, y son otros consejos. Pero, digamos, el fuente de los consejos está en el capítulo 4. Y ahora nos detenemos brevemente en esos consejos. Luego que son 14 capítulos. Correcto, 14 capítulos en los que la narración, que por eso creo que también se inclinaba un poquitico ahí ahorita el tema de conversación al principio, muy profunda en cada uno de ellos. Y siento yo, queridos oyentes, que una de las invitaciones que nos pone como catequistas cuando estamos compartiendo ese tipo de libros, o también como fieles laicos que escuchamos muy atentos la palabra de nuestro buen Dios, es entender que en nuestra cotidianidad ordinaria Dios va haciendo extraordinaria todas las cosas desde que le dejemos actuar plenamente a Él. Y es un tema también de confianza en el actuar de nuestro buen Dios. Hay muchas cosas que suscitan cosas malas en nuestra vida, ¿cierto? Pero siento yo que también ese llamado constante a nuestro buen Dios y de confiar plenamente en Él y de no declinar en la fe es lo que nos va desarrollando o lo que nos va dando más bien una respuesta divina, como lo que le pasa por ejemplo a Sara, que es una de las historias más impactantes que yo veo en el libro de Tobías, por ejemplo. En algunos textos se refieren a este libro de Tobías como un relato novelesco. Sí, señor. Nuestro amigo Luis Alonso Cheque en esta Biblia dice que este libro es una novela didáctica. Usted sabe que el género novelesco se fundamenta en la literatura y se desarrolla poniendo el énfasis en relatos de ficción. Correcto. En relatos construidos, ficticios. Hoy en día ha florecido mucho el relato novelesco, pero con fundamento en la realidad. Es una especie de combinación, sí, señor, de articulación con sentido entre ficción y realidad. Pero Luis Alonso Cheque dice, el libro de Tobías es una novela didáctica, es decir, es un relato construido con la idea de novela didáctica, de enseñar, de proponer una lección, de hacer un relato para dejar una enseñanza. ¿Sobre qué? Sobre la familia, sobre el amor, la muerte, sobre las relaciones afectivas dentro de la familia, en la pareja y la realidad del demonio, del mal. Así es. Y también la realidad del bien, de la misericordia de Dios. Sí, uno cuando la lee juiciosamente encuentra que puede ser un relato novelesco, pero con fundamento en alguna realidad que podríamos decirlo nosotros aquí, en este encuentro. Es como extraer de la realidad de una familia, como muchas otras que hay en el pueblo judío y en esa época, una familia tipo, una familia prototípica, la de Tobit, la de el hijo Tobías, y el camino que hace para cumplir con un mandato de su papá, y en el camino encontrar la mujer de su vida, encontrar su misión y con el apoyo del Dios que ya dijimos que es mi bien, del Dios que eres bueno, algo más que una familia para el curso de la vida de la misma, una familia, mujer, hombre, hijos, y que se cierra con la muerte de todos, sino que trascienda a la comunidad, al pueblo. Una especie de modelo de familia. Es correcto. Con sus vicisitudes.
y que también nos invita a todas nuestras familias. A mí no me gusta mucho ese término de ahorita que emplean de disfuncional. Es una familia. Y como tal la familia pues tiene sus ires y venires, sus vicisitudes, sus alteraciones, porque es que humanos somos. Y eso es inherente a nosotros, eso es propio de los seres humanos. Entonces como que el término a mí como tal no me convence aún, pero pues lo respeto. Pero que desde esas particularidades, don Vladimir, podemos servirle a nuestro buen Dios. Esa descripción que acabas de hacer, esas características que acabas de asignarle de forma genérica a la familia, están ahí ayer, allá, en el Antiguo Testamento. Están en el Nuevo Testamento y están hoy, aquí, mientras nosotros dos y con nuestros oyentes conversamos. Son características que podríamos decir universales en la familia. Lo que hay en esa novela didáctica, en este libro de Tobías, es una realidad que ya nos hemos encontrado en otros libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La presencia misericordiosa de Dios, en este caso del libro de Tobías, a través de uno de los arcángeles que está en su presencia, don Rafael, San Rafael Arcángel, Que es sanación mismo. Hoy en día, yo recuerdo, porque es mi caso, yo conocí más a Rafael vitalmente o existencialmente porque una profesora de la Universidad de Antioquia ya falleció, hermana de un sacerdote de la diócesis de Medellín, me enseñó a conocer y a encomendarme a Rafael en los viajes, pero no extraordinarios, cuando voy a viajar a un paseo en vacaciones o cuando voy a hacer un curso en otra ciudad o en otro país, sino en la vida cotidiana, a encomendarme a Rafael cada que empezaba un viaje en mi carro cuando lo tenía, o cuando salía a tomar el bus o el metro. San Rafael Arcángel, acompáñame en la ruta, en el camino, en el itinerario. Y también me enseñó, porque él es el que le indica a Tobías del pez que pesca. Hay una parte que le sirve para comer, pero hay una parte de ese pez que habrían que reservar y le aconseja que la reserve para que la lleve y de regreso se la unque a su papá en los ojos. Sí. Una medicina. Correcto. Entonces aprendí con ella, con esa profesora, que San Rafael Arcángel nos acompaña también en la ruta de la sal. Oiga, pues de allá, del Antiguo Testamento, ¿no? Y también de la hechura de Dios, es, por estar en presencia de Dios, un mensajero especial, que eso es un arcángel, un mensajero especial que tiene en la economía de la gracia la función de llevar ese mensaje misericordioso de Dios de una manera específica en el viaje, como compañía, saludarle, confiarle en el viaje y particularmente en el viaje por la salud. Me hizo acordar usted, don Vladimir, hombre, me hizo acordar don Vladimir de cuando hablaba de la ruta de también así, rutas de buses que hay aquí en Medellín, que tiene ese mismo nombre y que suele desplazarse por casi todos los hospitales de la ciudad, la ruta de la salud, precisamente. ¿Cómo no? Sí, señor. Eso, Pero aquí en este caso, esa es una hechura humana. Para llegar al hospital, al centro médico, porque los conecta a todos. Sí. Aquí, además de eso y sobre todo, es un ángel especial, arcángel, que está en la presencia de Dios y a quien Dios en esta novela didáctica, en este libro, le encomienda acompañar en el viaje a Tobías, acompañar para que no le pase nada. es correcto. Pero también subsidiariamente acompañarlo en un viaje para que alguien recupere la salud. Su padre. Que hoy en día podría ser mi salud,
la de un pariente, la de un amigo o la de alguien a quien le incombe. Exactamente. Vamos, queridos oyentes, muy brevemente a hacer una pausita con esta canción para que estén ahí muy atentos. Ahorita venimos ya con recomendaciones sobre el libro de Tobías, sobre citas bíblicas en particular y el de por qué leerlo. Ya en breve continuamos con este hermosísimo programa. Disfrutemos de esta canción en la catequesis y ya continuamos con muchísimo más y con ese especial invitado que tenemos en la tarde de hoy. Tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Pero desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Digo, desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Y el diablo está pisado, está pisado, está pisado. El diablo está pisado, está pisado, está pisado. Este diablo cochino está pisado, está pisado, está pisado. El diablo está pisado, está pisado, está pisado. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Pero desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Digo, desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. El diablo está pisado, está pisado, está pisado. El diablo está pisado, está pisado, está pisado. Este diablo cochino está pisado, está pisado, está pisado. El diablo está pisado, está pisado, está pisado. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mi Señor? El diablo está pisado, oye. Si tú vas conmigo, ¿quién temeré? Tu vara y tu callado guía mis pies. El diablo está pisado, pisado. El diablo está pisado. Muy bien, continuamos en este hermosísimo programa de la catequesis, conversando, dialogando aquí, interactuando, como dirían algunos, sobre el libro de Tobías. Don Vladimir, un pequeño como resumen, una síntesis para los que quizá acaban de llegar a la sintonía. Sí, resumen y ajuste. Perfecto. Esta es una novela didáctica. Es una narración De 14 capítulos. de 14 capítulos en la que se aborda el gran tema de la familia, el matrimonio, las relaciones de amor, sexuales y la presencia del mal, la presencia personificada del demonio en esta relación. Era Asmodeo, si mal no estoy. Asmodeo. Correcto, cierto. Y hay que hacer una precisión. Este libro no aparece en la Biblia de nuestros hermanos separados, protestantes. Recuerde que la primera de estas Biblias
resultó de una traducción que hizo Martín Lutero en 1534. Y allí, en esa Biblia, después eso se confirmó en un tratado de Westminster, unos 100 años después de 1534, y esos libros aparecen como libros apócrifos. Por eso no se ponen en la Biblia protestante. Los libros que no aparecen en la Biblia protestante, además de el libro de Tobías, son el libro de Judí, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, o Silasia, el libro de Baruch, el primero de los Macabeos, el segundo de los Macabeos. En la Iglesia y en la Biblia católica, en esta que tenemos usted y yo aquí, no aparecen como libros apócrifos, señor. Aparecen como libros deuterocanónicos. De segundo canon. De segundo canon. Como de un segundo momento. Es correcto. Que en la Biblia católica hay algunos libros que son como de una especie de segunda lectura y consideración que hace que la Iglesia, el magisterio, los ponga entre los libros inspirados por el Espíritu Santo, libros canónicos, pero como en una segunda instancia, en un segundo momento. Porque en la Iglesia católica hay libros apócrifos. Sí, es correcto. Pero no aparecen en la Biblia. Es correcto. ¿Cierto? Sí, señor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se llega a hablar, estoy recordando en este momento un libro que me regalaron hace como 20 años, el Evangelio Apócrifo de Judas. Sí, señor. Con unos datos muy interesantes, pero no es un libro canónico, no es un evangelio canónico. Los evangelios son 4. Sí, sí. Entonces es bueno hacer esa consideración. En otra ocasión, seguramente con nuestros catequistas, se hablará de esos libros apócrifos. Es correcto, ahí sí tenemos pendiente de don Vladimir hacer este programa, porque mucho se ha especulado un poco sobre que no, que es que la Iglesia los esconde, que es que la Iglesia los tergiversa. No, para nada. De hecho, son de dominio público, podríamos decirlo. Solo que como no hacen parte del canon, pues no se publican en la Biblia, pero que existen y que son revelados, es completamente cierta esta afirmación, podríamos decir. Ya después se volverá sobre eso. Pero también ameritaba hacer una precisión. El libro aparece, no hay un autor muy preciso del libro, no tenemos el nombre del autor del libro. Parece escrito entre el siglo III, siglo II, siglo I, inclusive antes de Cristo. Señor. Si revisamos esos siglos, lo que llama la atención es que son siglos en donde hay un predominio, una fuerte presencia, poderosa presencia cultural, económica, social y política del imperio romano, del imperio griego y del imperio romano. Pero no tenemos un autor. Algunos llegan a decir que se puede datar también del siglo V, siglo IV, antes de Cristo, en Egipto. En todo caso, lo que más parece es como una traducción de el griego, de la cultura helénica, de un texto que tiene raíces semíticas, raíces judías, pero eso no se ha dilucidado bien. Lo importante es que fue puesto en el Calcal y por eso estamos conversando acerca de él en este momento. Don Vladimir, ¿qué citas bíblicas nos recomendaría a los queridos oyentes de Minuto de Dios Radio y de la catequesis, y también los que están ahí de Tiro por Jesús? Saludémoslos de una vez también, claro que sí, para que ustedes les digan, oiga, el libro de Tobías, sus 14 capítulos interesantísimos de leer, pero si nos enfocamos quizá en este, encontraremos ciertas precisiones importantes. Para mí, las citas
que se podrían compartir con nuestros oyentes, sobre todo con nuestros catequistas, están contenidas en el capítulo 4. Ok. Cuando Toby, el papá de Tobías, le da unos consejos en previsión de que él no pueda regresar de su viaje, en previsión de que estando por fuera en su viaje Toby vuela. Entonces quiere dejarlo como equipado con unas verdades que inspiren su comportamiento ante la realidad que le queda una vez que desaparece el padre, que pueda desaparecer la madre y la familia. Por eso comparto contigo y con los oyentes estas citas. Llamó a su hijo Tobías y cuando se presentó Tobías, estamos en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Sí, señor. Y cuando se presentó Tobías le dijo, entiérrame, no descuides a tu madre, respétala toda la vida, tenla contenta y no le des disgustos. Acuérdate de los muchos peligros que pasó cuando te llevaba en el seno. Y cuando muera, entiérrala junto a mí en la misma sepultura. Hijo, acuérdate del Señor toda la vida. No consientas en pecado, ni quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de caridad toda tu vida, y no sigas el camino de la injusticia. Si procedes rectamente, te irán bien tus negocios. Da limosna de tus bienes a toda la gente honrada, y no seas tacaño en tus limosnas. Si ves un pobre, no vuelvas el rostro, y Dios no te apartará su rostro. Haz limosna en proporción a lo que tienes. Si tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes. Así guardarás un buen tesoro para el tiempo de necesidad, porque la limosna libra de la muerte y no deja caer en las tinieblas. Los que hacen limosna presentan al Altísimo una buena ofrenda. Guárdate, hijo, de toda unión ilegítima. Para casarte, busca primero una mujer de tu familia. No te cases con una que no sea de nuestra tribu, porque somos hijos de profetas. Recuerda, hijo, que ya antiguamente nuestros antepasados, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, tomaron esposas de entre sus parientes y recibieron la bendición de los hijos, y su descendencia heredará la tierra. Bien, hijo, ama a tus parientes y no te creas más que los hijos e hijas de tu pueblo, rehusando tomar esposa de entre ellos, porque la soberbia trae perdición e intranquilidad. La pereza lleva a la decadencia y a la miseria, porque la pereza es madre del hambre. No retengas ni una noche el jornal de tu obrero, dáselo enseguida, que si sirves a Dios, Él te lo pagará. Ten cuidado, hijo, en todo lo que haces, y pórtate siempre con educación. No hagas a otro lo que a ti no te agrada. La ley de oro universal. Así es. No bebas hasta embriagarte. Que la embriaguez no te acompañe en el camino. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Ofrece tu pan sobre la tumba de los justos y no le des a los pecadores. Bueno, pide consejo al sensato y no desprecies un consejo útil. Bendice a Dios en toda ocasión, etcétera, etcétera. Como bien puedes ver, en este capítulo 4 se resume
una manera de ser y de actuar, una manera de vivir, aconsejada por Tobit para Tobías, para esa familia. Pero si lees con mucho juicio, con atención y por analogía, podríamos perfectamente decir, aquí, en esta novela didáctica, hay una recomendación para la comunidad, esa para los judíos. E hilando más delgadito, hoy en día, podríamos decir, y además, eso vive en Sa. No, y personal. La invitación directa es que es como sentarse con el abuelo. Abuelo, ¿usted qué me recomienda para ser un hombre o una mujer feliz? Vea, nietecita querida, haga esto y esto y esto. Un consejo muy sabio. Se nota que ya era de una edad avanzada por la prudencia y también la contundencia con la que el mensaje que le está dando a Tobías llega de parte de Tobit. Así es. Es que es muy claro, muy bonito y todo muy consecuente y muy coherente. Al que obra bien, simple y llanamente le va bien. Así es. Y hay una cosa importante. Tiene valor. Ayer, antier y hoy. Estas recomendaciones son de actualidad. Es correcto. Perfectamente para el día de hoy, es decir, para el año en el que estamos, 2025. Cuidando lo que haya que cuidar, revisando lo que haya que revisar. Estos consejos tienen actualidad. Es correcto, don Vladimir. Vamos, don Vladimir, a la recomendación final, ya que se nos acaba el tiempo. Besitos amigos, en tiempo el radio, como que nos lo van fiando. ¿Qué decirle a nuestros queridos oyentes? ¿Qué exhortación e invitación a hacerles para que se acerquen a el libro de Tobías? A todos los creyentes cristianos católicos, como es una novelita didáctica, es fácil de leer, sí. Es atractivo, es Amañadora. amañado, En la golosina. Sí, señor. llama la atención, atrae. Entonces, recomendémosla a todos para que entren en esta realidad de lo real maravilloso, esa presencia de el guía que no es tan desconocido, de Rajael, Así es. para que veamos la presencia de Dios en un padre, en un hijo, en una familia, en una comunidad, a través de ese ángel especial, de ese mensajero especial, San Rafael Arcángel. Hay algunos críticos que dicen, no, pero es que eso tan maravilloso no se da en la realidad, en la vida cotidiana. Pero yo soy de la idea de que lo relacionado con Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, hace parte de lo real. Así es. Pero de lo real maravilloso. De modo que ahí podríamos, atendiendo, inspirarnos. También para lectores especializados, por ejemplo, el texto es de un gran interés psicológico, pues desarrolla el tema del vínculo hombre-mujer, como también el tema de la misteriosa relación de la sexualidad con la muerte, por lo que le ha pasado a Sara con 7 matrimonios anteriores que no los ha podido completar. La vida negra de La presencia de Asmodeo. demonio, Sí, señor. del mal personificado. Nos sirve también para quienes estamos interesados como los catequistas en un fundamento más teológico de los textos, para que nos introduzcamos en la lectura y saquemos conclusiones válidas para nuestro trabajo catequético. La espiritualidad del libro se inscribe bajo el lema de la observancia. Ver con Tobit cumple con la ley de Moisés, así es. Y cómo
el Dios misericordioso Dios bueno. le responde a Tobí, pero también a Tobías por obediente, por ser responsable y amoroso con sus padres. Y Dios igualmente le responde poniéndole en el camino para cumplir con su cometido y le pone un guía especial que está permanentemente ante la presencia de Dios, un ángel especial, el arcángel Rafael. Vale la pena leer este libro porque se nos traduce parte de la ley que tiene que ver con enterrar a los muertos, sí señor, la limosna, la oración en momentos cumbre de la vida, en cumplimiento de la ley, y la respuesta de Dios misericordiosa a quienes cumplen la ley. No es que se agote el mensaje del libro en la ley, como en los libros buenos, sabrosos, que se pueden saborear del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí hay un elemento importante, la ley. Pero la ley se trasciende por la gracia, por la compañía de Dios, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y así nuestros hermanos separados, protestantes, no lo consideren un libro canónico. Nosotros vemos en este pequeño tratado novelesco, en esta novela didáctica, una manera de acercarnos sencillamente a Dios y de caminar por sus sendas, por las vías que Él nos ha demarcado para cumplir con el llamado que Él a través de otros libros nos ha hecho. Amén. Vivir con Él, vivir en Él. Amén. Que no sean excusas sino pretextos para acercarnos a nuestro buen Dios. Gracias a ustedes, nuestros queridos oyentes, por estar siempre en la feliz sintonía de la catequesis. Nos escuchamos Dios mediante en el próximo programa. Don Vladimir, Dios le pague. Amén. Que sea siempre así. Estamos disponibles para este programa y para nuestros oyentes, particularmente de los oyentes, los catequis. Ni Dios le pague, don Vladimir. Estamos bajo la dirección del Padre Javier Riveros, en la dirección pastoral, el Padre Leonardo Arboleda, quien produce Juanjo Valencia. Gracias también a nuestros locutores, operadores de audio aquí por ayudarnos en la transmisión. Alabado sea Jesucristo. Gracias a todos. Bendiciones. Ha sido un privilegio acompañarlos en este episodio de la catequesis. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio dedicado a profundizar en nuestra fe católica. Hasta pronto.